Blackpink in your area. Blackpink in your area. Being a bad girl, I know I am, and I'm so hot. Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5 y está conformado por Alain, Monse, Katie, Marta y Naomi. Y el día de hoy les hablaremos sobre la política financiera en México y el modelo económico de Milton Friedman. Iniciaremos con el modelo económico de Milton Friedman, o también llamado monetarismo. El monetarismo es una doctrina económica que estudia los efectos de las variaciones de la oferta monetaria sobre las variables económicas relevantes como precios, empleo o producción. Para los clásicos, la teoría monetaria se reducía a explicar cómo se determina el valor del dinero. Creían que la gran magnitud de las manifestaciones económicas estaban en mayor parte definidas por fenómenos no monetarios. Estas consideraciones ya eran conocidas de forma rudimentaria desde la época de los romanos. Posteriormente, estas fueron utilizadas para explicar la inflación provocada durante el siglo XVI. Con el transcurrir de los años, los economistas llegaron a estar de acuerdo que aun sin que se modifique la cantidad de dinero existente, los precios podrían cambiar como consecuencia de una variación en la velocidad de la circulación del dinero. La teoría cuantitativa de los precios plantea que la velocidad del dinero es relativamente estable para explicar las variaciones en el nivel de los precios. En 1911, el profesor de la Universidad Yale, Irving Fisher, dedujo en un marco matemático para expresar las conclusiones de la teoría cuantitativa. Surge el monetarismo moderno como doctrina después de la Segunda Guerra Mundial y comenzó poniendo en cuestión la tendencia de los primeros keynesianos a poner demasiado énfasis en la política fiscal en el periodo de 1935 a 1960. Bajo el liderazgo de Friedman, los monetaristas también expusieron un conjunto coherente de ideas sobre la teoría política macroeconómica que ponía en duda la ortodoxia keynesiana reinante en los años 60. Milton Friedman es un economista estadounidense nacido en Nueva York en el año de 1912. Tras formarse en la Universidad de Chicago y Columbia, ejerció como profesor en el año de 1948. Falleció en el año de 2006. Es uno de los economistas más importantes del mundo de los llamados monetaristas. El monetarismo nació de la crítica a la economía keynesiana. Fue nombrado así por su enfoque en el papel del dinero en la economía. Su auge se produjo a partir de la reformulación de la teoría cuantitativa del dinero por parte de Milton Friedman en el año de 1956. El monetarismo cobró importancia en la década de 1970, especialmente en Estados Unidos. Durante este periodo, tanto la inflación como el desempleo aumentaron y la economía no crecía. Algunas de las características del monetarismo son neutralidad monetaria a largo plazo, no neutralidad monetaria a corto plazo, regla del crecimiento monetario constante. Friedman propuso que en el Banco Central se debe fijar una tasa de crecimiento del dinero que iguale la tasa de crecimiento del PIB para cambiar el nivel de los precios. Flexibilidad en la tasa de interés. La política monetaria es utilizada para realizar ajustes en los intereses de las tasas de interés, controlando así la oferta monetaria. Bien, yo les voy a hablar sobre los aspectos positivos del modelo de Milton Friedman. Friedman dedicó una buena parte de su carrera a la crítica del keynesianismo dominante, a mediados del siglo XX calificando la teoría keynesiana de ingenua. No obstante, Friedman incorporó el lenguaje keynesiano en su obra. Aunque siempre fue crítico con las conclusiones del keynesianismo, su alternativa macroeconómica se centraba en los factores monetarios y se conoce como monetarismo. Friedman propuso como política monetaria ideal una expansión suave y gradual de la oferta monetaria. También desarrolló el concepto de la tasa natural de desempleo y predijo la crisis de la inflación en Estados Unidos 10 años antes de que ocurriera. Uno de los aspectos negativos más importantes del modelo de Friedman es que a mitad de 1975, como parte del proceso de suprimir las regularizaciones de la economía, el precio de la leche en Chile fue exprimido de control. Otro sería que a fines de 1975 la tasa anual de inflación en Chile había aumentado un 341%, la más alta inflación en el mundo, producto de la aplicación de la teoría monetarista.
La disminución en el Producto Doméstico Bruto de 1975 refleja una caída del 8.1% en el sector minero, una disminución del 27% en la industria manufactura y la caída del 35% en la construcción. Adam Smith es considerado como el padre de la economía moderna y Milton Friedman como su hijo con mayor distinción. Esta frase nos dice mucho sobre la tendencia y la importancia que tiene Milton en el pensamiento económico, ya que en la actualidad sus postulados representan la base fundamental de la práctica económica moderna. Así es como el Fondo Monetario Internacional y otros organismos económicos internacionales basan sus estudios y sus proyectos en los fundamentos desarrollados por Friedman. A continuación hablaremos sobre la política financiera. La política financiera consiste en el conjunto de acciones de las autoridades económicas con la finalidad de incidir en el funcionamiento del sistema financiero. El sistema financiero desempeña un papel central en el funcionamiento y desarrollo de la economía. Está integrado principalmente por diferentes intermediarios y mercados financieros, a través de los cuales una variedad de instrumentos movilizan el ahorro hacia sus usos más productivos. La principal función de un sistema financiero es intermediar entre quienes tienen y quienes necesitan dinero. Quienes tienen dinero y no lo requieren en el corto plazo para pagar deudas o efectuar consumos, desean obtener un premio a cambio de sacrificar el beneficio inmediato que obtendrían disponiendo de estos recursos. Ese premio se le llama tasa de interés. Quienes requieren en corto plazo más dinero del que poseen, ya sea para generar un valor agregado mediante un producto o para cubrir una obligación de pago, están dispuestos a pagar en un determinado periodo y mediante un plan de pagos previamente pactado un costo adicional por obtener de inmediato el dinero. Ese costo se le llama tasa de interés. Empatar las necesidades y deseos de unos, los ahorradores, con la necesidad de otros, los deudores, es la principal tarea del sistema financiero. En dicha labor, las tasas de interés juegan un papel central. Voy a hablar sobre las características o instrumentos de la política financiera. La primera sería el control selectivo del crédito. La segunda sería la política de supervisión de las entidades financieras. Esta política se orienta tanto a la vigilancia del mantenimiento de la solvencia de la entidad financiera como al control de las actividades fundamentales de la misma. La tercera sería el control de cambios. Es un instrumento que se aplica generalmente para regular las operaciones de compra y venta de divisas de un país. Generalmente se utiliza cuando hay un gran desequilibrio dentro de la balanza de pagos. La facilitación de las operaciones de las entidades financieras y, por último, las acciones directas. Se refieren a las sanciones que les aplican a los miembros de un sistema financiero cuando incumplen las normas legales o de administración. Bien, yo les voy a hablar sobre los aspectos positivos de la política financiera en México. En el punto 1 tenemos la disciplina fiscal. Si bien este gobierno es calificado como populista, uno de los ámbitos que se han mantenido estables es el fiscal, debido a las medidas adoptadas por esta administración. Bien, en el punto número 2 tenemos las remesas familiares. Al igual que este 2019, se espera que en 2020 las remesas mantienen su fuerza y continúen creciendo en 10% anualmente, pues son un factor que brinda al país alrededor de 33,000 millones de dólares al año, lo que ayuda a fortalecerse al mercado interno. En el punto número 3 tenemos la política salarial. El más reciente aumento en el salario mínimo ayudará a fortalecer el mercado nacional. En el punto número 4 tenemos la infraestructura. Bajo este concepto se espera contar con un apoyo alrededor de 8,000 millones de pesos. Y en el punto número 5 tenemos la ratificación del TMS. Con la ratificación y entrada en vigor de este acuerdo se dotará al país de certidumbre a largo plazo.
Uno de los principales aspectos negativos de la política financiera es la desaceleración económica, la reducción de la calificación en la deuda de Pemex y la nacional, la contracción de la inversión, la inseguridad. La inseguridad afecta los índices de criminalidad crecientes, ya que son los principales obstáculos para realizar negocios, y la debilidad del Estado. El Banco de México ha creado condiciones propicias para el crecimiento económico sostenido, permitiendo niveles de inflación significativamente bajos y estables. En marzo del 2020, el INEGI indicó que los niveles de inflación eran del 3.65%, pero que esto iría disminuyendo a pasar del año 2020, llegando a niveles de inflación anuales del 2.7%. México se encuentra en un nivel adecuado para respaldar su balanza de pagos y preservar su estabilidad económica y financiera. El FMI consideró que es un buen nivel de reservas entre el 100% y el 150% del indicador ARA. La propuesta que mi equipo consideró más viable para el mejor entendimiento de ambos temas y la relación en la actualidad es implementar educación financiera integral dentro de nuestro sistema educativo, ya que es importante saber administrar cada parte de nuestra vida financiera para un mejor crecimiento y entendimiento de los temas que rodean la economía, tanto nacional como internacional. En conclusión, ambos temas son de suma importancia, pero consideramos importante adaptar la educación financiera integral en el sistema educativo, ya que repercuten de manera en que nos administramos financieramente y el cómo lo haremos dentro o fuera de la escuela. Y estos temas se relacionan entre sí para conocer más acerca del campo de la economía. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbum no chão, quando ela joga seu bumbum no chão, 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 chão.